pruebas rápidas. Entiendo que 500,000 pruebas rápidas en los estados. Lo que le quiero preguntar es si son necesarias, si está el modelo Centinela. Gracias. Una pregunta, esa es una pregunta. La otra pregunta es sobre los brotes en los hospitales en Estado de México, en Coahuila, ha habido en Baja California. ¿Qué está pasando ahí, doctor? ¿Es falta de preparación del personal? ¿No hay equipo? Si nos puede explicar. Con mucho gusto. Pruebas rápidas. Y lástima, ya no nos da tiempo. Tengo unas diapositivas, mañana hablamos de pruebas rápidas y de la tecnología de las pruebas. Pero baste decir, porque hoy fue un tema que se conversó en medios públicos a partir de una reunión de seguimiento con los gobernadores, la idea de que al fin nos convencimos de las pruebas rápidas. No confundir. Se le llama convencionalmente pruebas rápidas o también llamadas tiras reactivas a unos dispositivos que son como si fuera la prueba de embarazo. Es un instrumento de plástico que adentro tiene un mecanismo químico, lo simplifico, para detectar anticuerpos contra el virus. Esas pruebas, en algún momento quizá se tendrá conocimiento mucho más avanzado de la respuesta inmune ante el virus, es decir, en qué momento se fabrican los anticuerpos en el cuerpo humano infectado por el coronavirus, y se transferirá a una tecnología útil para el diagnóstico. Pero hoy 8 de abril, esas pruebas carecen de validez y de utilidad, y por eso, aunque hay más de 18 marcas en el mundo, ninguna autoridad sanitaria las ha aprobado. No confundir con unas pruebas de PCR, es decir, el mecanismo idéntico que se usa en México, que son de tiempo acortado y que requieren una maquinita de alta tecnología y personal experto que las maneje. Entonces, ha habido una confusión por el uso del lenguaje. PCRs que son más rápidas, como la tecnología Expert, o una que desarrolló un laboratorio que se llama ID Now y que la presentó el presidente de Estados Unidos la semana pasada, esas son más rápidas, pero tecnológicamente son idénticas a las que usamos en los 32 laboratorios estatales de salud pública, en el INDRE, en los laboratorios auxiliares. De hecho, ya la veníamos usando en México para otros diagnósticos como la tuberculosis. Entonces, no hay ningún cambio de postura. Las llamadas pruebas rápidas o tiras reactivas que se basan en la detección de anticuerpos no tienen validez y no tienen recomendación en México. Estas 500,000 pruebas van a ser las que... Seguiremos utilizando el modelo Centinela, y donde se cumpla la definición de caso en las unidades de salud monitoras de influenza o en el 100% de los casos graves, 100% de los casos graves, y desde luego también los que fallezcan, como lo explicamos ayer, habrá una prueba para el diagnóstico. Se acabó el tiempo, mañana hablamos de otros detalles. Muchas gracias. Gracias. Quédense en casa, por favor. Gracias.